Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el doctor Juan Pablo Ornelas Bañuelos, médico radiólogo, egresado del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Vamos a comenzar las charlas del día de hoy platicando un poco de la ecografía del hombro. Sí, básicamente nos vamos a enfocar a lo más práctico de cómo realizar un estudio de ultrasonido en el hombro. Realmente el tema es muy amplio, nos vamos a ir muy rápido y vamos a ir abarcando solamente las partes más importantes para la realización del estudio. Sí, que debemos de ver, el que debemos de identificar. Sí, lo más importante de todo, voy a ir señalando los marcadores óseos necesarios para que debemos de identificar para podernos ubicar de manera correcta para una adecuada realización del estudio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, dentro de lo que es el protocolo de exploración del hombro, comienza con la exploración del tendón del bíceps largo, ¿sí? Después vamos a seguir con el tendón del subescapular, la articulación acromioclavicular, tendón del supraespinoso, infraespinoso y redondo menor y largo. Básicamente ese va a ser englobando en general lo que vamos a ver el día de hoy. Hay varias cosas que voy a omitir, pero que simplemente las voy a mencionar para después poderlas irla en otro momento identificando. ¿Sí? El protocolo de exploración lo vamos a comenzar con la evaluación de la porción larga del bíceps. ¿Sí? Vamos a poner al paciente sentado de frente de nosotros, con la mano en supinación y en ligera rotación externa. ¿Sí? Le podemos pedir al paciente que descanse la mano sobre el muslo o simplemente que esté moviendo un poco hacia afuera el brazo, ¿sí? Entonces, su inserción proximal se encuentra del bíceps largo en el tubérculo supraglenoideo y en el labrum superior, ¿sí? Entonces, está conformado por dos componentes. El componente intracapsular, que es precisamente hacia la zona donde se encuentra la inserción proximal que les acabo de mencionar, y la porción extracapsular, que es la que vamos a revisar hoy, que corresponde con el tendón dentro de lo que es la corredera bicipital. ¿Sí? Entonces nos vamos a basar prácticamente en esta porción extraarticular por motivos de tiempo. A hablar de toda la parte intracapsular, la verdad que es un tema muy complejo que también hay que revisarlo y que incluso nos pudiéramos tardar toda una hora platicando solamente de esa parte intracapsular donde se encuentra el intervalo rotador, donde se encuentra la polea del bíceps y toda la parte superior del tendón del bíceps. Dentro del componente extracapsular, bueno, nos vamos a basar en los marcadores anatómicos, los que hemos buscado siempre desde que hemos comenzado a hacer ecografía del hombro. Ya desde hace 20, 25 años que empezamos a hacer esto, ya nos comentaban, hay que identificar las tuberosidades, ¿sí? Tuberosidad mayor, tuberosidad menor. Y entre estas dos tuberosidades vamos a identificar el ligamento transversal humeral. A partir de ahí, incluso este ligamento nos divide la parte intra de la parte extracapsular y nos indica prácticamente que esta es la entrada a lo que es el canal del bíceps, ¿sí? El túnel bicipital. Entonces, que es un túnel osteofibroso, ¿sí? Y que le da este ligamento de estabilidad al tendón del bíceps largo dentro de lo que es la corredera bicipital. Recuerden que son dos estructuras las que mantienen al tendón dentro de lo que es la corredera. El tendón del transversal humeral en la parte superior, el ligamento, perdón, transversal humeral en la parte superior y el tendón del pectoral mayor en la parte inferior. Vamos a hacer maniobras dinámicas en rotación externa, rotación interna, para ver cómo se comporta ese tendón, si se mantiene dentro de lo que es la corredera bicipital o si hay una posible luxación o subluxación tendinosa. Entonces vamos a estar haciendo este tipo de maniobras. Igual vamos a aplicar Doppler color, Doppler de poder, en donde no debemos de ver señal
no debe de reportarse señal. En ocasiones en la región proximal vamos a ver un pequeño reforzamiento que corresponde con una estructura arterial que se encuentra ahí, que debemos de saber identificar también por debajo de lo que es el ligamento transversal humeral, que es esa estructura que les estoy comentando. Bueno, es un trayecto de la arteria ascendiente que proviene de la circunfleja, entonces, y que debemos de identificar. Bueno, entonces, lo importante es que esta estructura está en íntimo contacto con la superficie cortical. Aquí estamos viendo un ejemplo. Esta imagen que les estoy mostrando, esa arteria que está en íntimo contacto, es esta que estamos viendo aquí. Sí, aquí no tengo Doppler, pero aquí la vemos muy bien. Y por encima, el ligamento transversal humeral. Entonces, aquí vamos a comenzar el estudio, ¿sí? Tuberosidad menor, tuberosidad mayor. En medio la corredera, un canal fibroso y por encima el tendón del bíceps. Y hasta arriba, estas imágenes lineales corresponden con el ligamento transversal humeral, que lo vamos a identificar, y a partir de ahí nos vamos a mover hacia abajo. Entonces, nos vamos a ir siguiendo la corredera bicipital hasta la unión miotendinosa del bíceps largo, ¿sí? Donde es la principal estructura anatómica que le da estabilidad a este tendón, ¿sí? Y corresponde con las fibras del tendinoso del pectoral mayor. Entonces, estas fibras solo se mantienen en la parte inferior al tendón del bíceps largo dentro de la corredera bicipital. Entonces, son estas dos estructuras que debemos de recordar. A nivel de las tuberosidades, el ligamento transversal humeral hacia el tercio medio en la unión miotendinosa, el tendón del pectoral mayor. Entonces, lo vamos a identificar ambas. Vamos a ver ese tendón que se encuentra profundo a lo que es la corredera deltopectoral. Incluso vamos a ver esa fascia, una fascia deltopectoral por encima que divide el deltoides, el pectoral, y por debajo el tendón del pectoral mayor. También la debemos de identificar en todo momento. Es una banda ecogénica, es homogénea, tiene un espesor uniforme. Entonces, es importante señalar que, obvio, al ser unión miotendinosa es uno de los puntos débiles que debemos examinar. Cuando hay algún desgarro muscular del pectoral, por lo general es en estas zonas, es unión miotendinosa. Entonces, vamos a ver también la transición desde lo que es la región tendinosa hacia los septos intramusculares. Aquí estamos viendo un ejemplo del tendón del pectoral mayor, ¿sí? Cómo se observa como una banda ecogénea, homogénea, en donde estamos identificando en donde estamos identificando lo que es la inserción del tendón del pectoral mayor. Por encima vemos una imagen ecogénica que corresponde con el septo deltopectoral. Esto es deltoides, esto es pectoral, este es el septo que lo divide y este es el tendón. Estas estructuras son los diferentes marcadores que debemos de tomar en cuenta para saber que estamos en dónde, en la unión miotendinosa del bíceps. Aquí estamos viendo por debajo parte ya muscular del tendón del músculo bíceps largo. Entonces estamos en la unión miotendinosa, estamos viendo el tendón, estamos viendo el septo deltopectoral. Sí, vemos en un eje corto, en un eje largo. Aquí estamos viendo las diferentes estructuras y cómo vemos la unión miotendinosa también del tendón pectoral mayor y con sus diferentes septos a un lado. Entonces, después de valorar esto, vamos a identificar el tendón del subescapular. Si el tendón del subescapular se va a originar en el borde medial de la fosa escapular, de la fosa subescapular de la escápula. ¿Sí? Entonces, se encuentra por detrás de lo que es el músculo serrato mayor y se va a ir posterior hacia lo que es la base de la coracoides y se va a insertar en la tuberosidad menor del húmero, ¿sí? Por medio de un tendón aplanado que mide de 3 a 5 milímetros de grosor, ¿sí? Que va a tener su patrón fibrilar muy similar al tendón del supraespinoso. Su fascia se va a extender sobre la cara anterior del músculo subescapular
se inserta en el contorno de la fosa subescapular. Entonces, se encuentra separado del serrato anterior y de los vasos y nervios a nivel del hueco de la axila. Este es un esquema en donde lo estamos identificando, ¿sí? Este es el músculo subescapular. Aquí lo vemos, esta es la fosa subescapular, esta es la escápula, ¿sí? Y vemos la unión miotendinosa, apófisis coracoides, ¿sí? Y esta es la parte tendinosa del subescapular. Para ver lo que vamos a hacer, vamos a pedir al paciente que mueva el brazo hacia afuera, ¿sí? Y vamos a sacar ese tendón, ¿sí? Al mover lo que es la cabeza humeral hacia afuera, sacamos la tuberosidad menor y vemos toda la parte tendinosa, ¿sí? Aquí con el brazo hacia adentro, bueno, queda por detrás de la apófisis coracoides. Entonces vamos a visualizar toda esta zona también, cómo se encuentra el paso de este tendón por debajo de la apófisis coracoides. Aquí vemos cómo está la región axilar y el músculo serrato anterior, ¿sí? Serrato anterior, subescapular, región tendinosa del subescapular y tuberosidad menor. ¿Sí? Es como vamos a identificarlo por ecografía. Ahí se ve muy bien en el esquema, ahora lo vamos a ver también por ecografía. Entonces les decía, vamos a mover el brazo haciendo una rotación externa, ¿sí? En flexión y rotando hacia afuera y hacia adentro. Eso es para ver cómo se encuentra el movimiento, si se está atrapando o no ese tendón a su paso por debajo de la coracoides. Lo vamos a tratar de mover hacia afuera para poder observar la mayor parte del recorrido del tendón por debajo de la apófisis coracoides. Sí, vamos a estar realizando este movimiento. ¿De acuerdo? Entonces aquí es un ejemplo cómo lo vamos a identificar. Nuestro marcador anatómico, la tuberosidad menor. Aquí lo estamos identificando, el tendón del subescapular, y toda la parte tendinosa de la coracoides queda por acá atrás. Hay una bursa en este espacio que es la supraescapular, igual no me voy a detener a hablar mucho de su origen, pero aquí la vamos a identificar. Siempre por encima el músculo deltoides, y músculo deltoides, el espacio bursal, tendón. Esta imagen anecoica corresponde con el cartílago hialino, el cual es anecoico, y la cortical ósea, ¿sí? En el eje largo y en el eje corto, ¿sí? En el eje corto su convexidad característica. Este es el único tendón que vamos a identificar bien sus fascículos. Entonces muchas veces vamos a ver tres imágenes ecogénicas, ¿sí? Que corresponden con el tendón y con hipoecogenicidad en medio de esas imágenes, que es parte de los mismos septos. Entonces, no confundir con zonas de ruptura, es simplemente que estamos viendo el tendón en sus tres diferentes fascículos que vienen hacia el transductor. Ya que vemos la parte insercional, nos vamos a mover un poco más medialmente para ver su parte de la unión miotendinosa, que es esta parte de la unión miotendinosa, esto es músculo, esta es la unión miotendinosa y de aquí para acá es tendón. Y esto ya es parte muscular, no confundir con bursa también. Y esta imagen ecogénica que vemos, esta imagen ecogénica que vemos aquí corresponde con el apófisis coracoides, ¿sí? Que entonces vamos a identificar haciendo maniobras dinámicas, viendo cómo pasa este tendón por debajo de la apófisis coracoides, si hay pinzamiento o no, y cómo está su movilidad. Sí, vamos a ver el patrón fibrilar, vamos a ver la unión miotendinosa lo más que podamos, y apófisis coracoides. Por encima, todo esto de aquí encima corresponde con el músculo deltoides. Entonces, es como vamos a estarlo identificando. En todo momento, al estar realizando el estudio, vamos a estar observando la bursa subacromial, la bursa subdeltoidea, bursa subacromial subdeltoidea, bursa subescapular. Eso dependiendo del sitio donde estamos observando, es como se le va a llamar, aunque en general se le puede nombrar como bursa subacromial subdeltoidea. ¿Sí? Tiene un componente que va por debajo del acromio, por debajo del deltoides, por arriba del subescapular también. Entonces, por arriba de la corredera también podemos encontrar parte de esa misma bursa, ¿sí? Entonces, por lo general se localiza entre el acromion, el ligamento coracobraquial y el deltoides, ¿sí? Entonces, estamos observando que facilita el movimiento del tendón del supraespinoso
por debajo de lo que es el arco coracoacromial y del deltoides, por encima de lo que es la cápsula articular y hacia la tuberosidad mayor del húmero. Sí, aquí estamos observando toda la parte de la bursa subacromio subdeltoidea, ¿sí? En un esquema de Netter. ¿Sí? Por ecografía es un espacio virtual. Si no está dilatada, no la vamos a identificar, o vamos a ver la imagen ecogénica como estamos viendo en estas proyecciones, en donde vemos el músculo deltoides, por debajo vemos una imagen ecogénica, una imagen anecoica que corresponde con la bursa y otra imagen ecogénica. ¿Sí? Todo eso es la bursa subacromial subdeltoidea. Por debajo de esa imagen vemos lo que es el tendón del supraespinoso, la imagen anecoica del cartílago y la cortical ósea. Igual, si lo vemos en eje largo, lo debemos de replicar o lo debemos de visualizar también en eje corto. Aquí lo estamos identificando lo que es una bursa normal. Si con un poco de líquido, 2-3 milímetros se considera todavía normal, diferencias entre mayores de 3 milímetros entre un lado y el otro, ya se considera patológico. Aquí vemos una bursa dilatada, a diferencia del anterior, donde vemos cómo hay un aumento en el espacio, como no siempre va a ser anecoica. Aquí, si se fijan, tiene ecogenicidad interna. Eso me habla de que es una bursita que ya tiene tiempo. Entonces, es la diferencia que vamos a identificar entre una bursa normal, como la vemos aquí, como en una bursa dilatada, ¿sí? Donde vemos un aumento en el grosor. Entonces, vamos a verlo siempre en eje corto, lo vamos a ver en un eje largo. Después vamos a continuar esto hacia lo que es la articulación acromioclavicular. Esta articulación la vamos a evaluar sobre su borde anterior, el borde superior. ¿Sí? Vamos a posicionar al paciente con el brazo relajado a un lado del cuerpo o con el brazo en rotación interna y la palma frente al abdomen. ¿Sí? Cualquiera de esas posiciones es correcta o adecuada. ¿Sí? La parte inferior de la articulación acromioclavicular no la podemos evaluar nosotros por ecografía. Entonces, por eso es que las variantes del acromio las debemos de valorar por rayos X. Y siempre que valoro yo una ecografía, si me toca a mí pedirla, por lo general la solicito también una proyección en Y para valorar lo que es el arco acromial, para ver el tipo de acromio que tiene el paciente y hacer una mejor valoración. De repente, si el osteofito si tiene un osteofito y está hacia afuera, lo podemos ver por ecografía, incluso al estar haciendo maniobras dinámicas para valoración de pinzamiento del supraespinoso, lo podemos nosotros valorar la presencia de osteofito si es que el osteofito está hacia afuera, hacia el borde externo. Si está hacia adentro o hacia abajo, no lo vamos a identificar, pero sí vamos a ver el atrapamiento. Eso es importante también mencionarlo. Nosotros por ecografía en la articulación la vamos a ver con una imagen hipoecogénica que la está cubriendo. Sí, vamos a identificar lo que es el espacio articular, sí, el acromio, la clavícula, un plano de separación entre ambos, y por encima vamos a ver esta imagen hipoecogénica que corresponde con la cápsula articular. Sí, incluso esta imagen que vemos aquí fibrilar arriba corresponde con el ligamento acromioclavicular superior, que se fusiona con el borde superior de la cápsula articular. Entonces, esta imagen que estamos identificando, poniendo el transductor por encima del acromio, por encima de la clavícula, corresponde con la fusión de la cápsula articular con el ligamento acromio clavicular superior, que debemos identificar también. Cuando se rompe ese ligamento, cuando se rompe la cápsula, vamos a ver el signo del Heiser, vamos a ver cómo se abre ese espacio, cómo se llena de líquido por aquí arriba, simulando un volcán en erupción. Por eso también se le llama signo del volcán o del Heiser, ¿sí? Porque sale el contenido de la articulación por este espacio articular. Normalmente, el centro de la articulación vamos a ver un disco fibrocartilaginoso, ¿sí? Que es una imagen, unas imágenes lineales ecogénicas que se encuentran en el espacio articular posterior al mismo. Entre más jóvenes lo vamos a ver mejor. Conforme va creciendo el paciente o la persona, bueno, se va degenerando también este disco fibrocartilaginoso y lo vamos a llegar
a perder. Normalmente tiene un grosor normal de 3 a 4 milímetros y se va a medir en un plano coronal, ¿sí? Comparando siempre con el lado contralateral. Igual, diferencias arriba de 3 milímetros se consideran significativos. Vamos a hacer maniobras dinámicas, vamos a hacer maniobras con compresión, vamos a hacer igual con el transductor, vamos a comprimir, vamos a ver si hay estabilidad o no en la zona de la articulación acromioclavicular. Vamos a estar realizando esas maniobras dinámicas en todo momento. Y después vamos a valorar el acromion. En el acromion nosotros debemos de delimitar lo que es la integridad de las uniones osteotendinosas del músculo deltoides en el acromion. Acuérdense que ahí es donde se inserta el deltoides en sus respectivas regiones. Y entonces vamos a valorar esa parte, esa unión osteotendinosa del músculo deltoides. Entonces, lo menciono porque cuando existe rupturas masivas a nivel del manguito rotador, es frecuente que nos encontremos lesiones a este nivel. Igual, vamos a hacer maniobras dinámicas, maniobras con movimiento, con rotación interna, externa, y extensión y elevación también para valorar toda estas zonas. Y aquí estamos viendo, incluso cuando esta es la imagen que les muestro para valorar también pisamiento del supraespinoso. Todo esto corresponde con el tendón del supraespinoso. Si nos vamos de arriba hacia abajo, vamos a identificar piel, tejido subcutáneo, imagen ecogénica que corresponde con la unión osteotendinosa del deltoides, que se encuentra por acá, toda esta zona por debajo de la piel, corresponde con el músculo deltoides. Sí, la cortical en su lado izquierdo, esta imagen ecogénica corresponde con la cortical ósea del acromion, a un lado la parte tendinosa, la unión osteotendinosa, y después la parte muscular y la unión miotendinosa. Y después ya todo lo que es el músculo deltoides. Por debajo del deltoides tenemos una imagen ecogénica que corresponde con la bursa, ¿sí? Con el espacio bursal, decíamos, es un espacio virtual, no está dilatado, entonces no vemos líquido. Por debajo de esa imagen ecogénica corresponde con el músculo, con el tendón, perdón, del supraespinoso, y después poco de cartílago y la cortical ósea de la tuberosidad mayor. Entonces, esto es todo lo que vamos a identificar en una imagen cuando estemos valorando lo que es o queremos valorar un pinzamiento. Pero aquí estoy enfocado principalmente en lo que es la unión osteotendinosa del acromion con el deltoides. Así que las debemos de valorar, y principalmente les decía cuando veamos una ruptura masiva de manguito. Pasando ya a lo que es, pasando ya a lo que es el tendón del supraespinoso. Y este es el tendón más importante, como ustedes lo saben, en lo que es el manguito de los rotadores. El músculo supraespinoso se va a insertar por dentro de los 2/3 internos de la fosa supraespinosa. Eso es en la región posterior del hombro. También debemos de valorar esa fosa, ¿sí? La fosa supraespinosa y fosa infraespinosa cuando valoremos hombro. No me voy a detener por cuestión del tiempo a platicar de esas estructuras, así como parte del supraespinoso no voy a platicar de cable rotador, no voy a hablar, como tampoco pude mencionar mucho de lo que es la pola del bíceps, porque cuestiones de tiempo. Esas son como para dar pláticas especiales, para hablar del footprint, para hablar de lo que es la región intracapsular del bíceps, para hablar de lo que es las diferentes cosas. Digo, son temas que nos van ampliando mucho la charla, pero que aunque no lo mencione, aunque no hable mucho de ellos, bueno, debemos de conocerlas, saber dónde están y en su momento buscarlas e identificarlas también con sus diferentes marcadores anatómicos. Entonces, las fibras del supraespinoso se dirigen hacia adelante, ¿sí? Y se van y terminan alrededor de su mismo tendón,
que va a rodear la articulación escapulohumeral posterior superiormente y se va a insertar en la superficie articular superior de la tuberosidad mayor. Recuerden que el supraescapular se inserta en la tuberosidad menor y en la tuberosidad mayor se insertan 3 tendones, por lo que existen 3 facetas de esta tuberosidad. Una faceta superior, que es donde se inserta el supraespinoso, una faceta medial, que es donde se inserta el infraespinoso, y una faceta inferior o posterior, que es donde se inserta el redondo. Entonces, es importante mencionar también estos sitios de inserción. Aquí lo estamos identificando. Este es un esquema que nos muestra toda la parte insercional, ¿sí? Del manguito de los rotadores, en donde estamos identificando tendón del supraespinoso, ¿sí? Si nos vamos, eso ya hablando de tendones, pero primero tuberosidad mayor, que aquí la vemos, y tuberosidad menor, que viene de este lado, corredera bicipital, que aquí se encuentra. Entonces, en la tuberosidad mayor sí es el supraespinoso, que viene acá, por encima su bursa y por encima el deltoides, ¿sí? En la faceta superior de la tuberosidad mayor. En la faceta media, que es más aplanada, se inserta el infraespinoso, en la faceta posterior se inserta el redondo. Sí, entonces hay algunos ligamentos que también debemos de valorar, que así ya cuando tenemos más experiencia y todo, vamos a valorar bien lo que son los diferentes ligamentos que nos pudiéramos encontrar, ¿sí? Y eso también cuando vemos la parte intracapsular del bíceps lo debemos de identificar, principalmente el numeral superior, que es parte de la polea del bíceps, del bíceps debemos de identificar el ligamento coracohumeral también, sí, que tiene una inserción en la tuberosidad mayor, corriendo a un lado del tendón del supra, y tiene una inserción en la tuberosidad menor. Entonces, igual debemos de valorar lo que es el ligamento coracoacromial. ¿Por qué? Porque de aquí para adelante es donde vamos a visualizar, incluso básicamente a nivel de ligamento coracoacromial, un poquito más adelante vamos a identificar el cable rotador, que en alguna otra charla platicaremos mucho de él. Entonces, el supraespinoso estáticamente va a participar en la estabilización de la cabeza humeral, ¿sí? Y de forma dinámica interviene en la ABD, ¿sí? En la abducción con relativa actividad rotatoria, puesto que se encuentra en el eje horizontal de la articulación. El grosor de este tendón, bueno, viene en relación con la morfometría de la tuberosidad mayor y con la altura de la persona, ¿sí? Debido a la tracción y compresión a las que el músculo va a estar sometiendo a la cabeza del húmero. Por eso es que yo les comentaba a los que han tenido la oportunidad de escucharme en otras charlas, en otros momentos. Yo no me baso mucho en lo que son las mediciones, ¿sí? Prácticamente me baso más en la morfometría de las estructuras tendinosas, ¿sí? Y comparando con el lado contralateral. Eso también es muy, muy importante, debido a que varía mucho de acuerdo a la estatura de la persona, de acuerdo también incluso desde el origen. No es lo mismo un supraespinoso en una persona europea o en el americano, que son más altos, a un latino, que somos más, ¿cómo digo? Más chaparros, ¿será? Bueno, para la exploración del tendón del supraespinoso, bueno, se debe de elongar, ¿sí? Igual, todos los tendones, para visualizarlos de forma correcta, los debemos de estirar al máximo, ¿sí? Lo más que podamos. Entonces, vamos a pedirle al paciente que mueva el brazo hacia atrás, ¿sí? Que intente tomar el brazo contralateral. Sí, esa se le denomina como maniobra de Krause, en donde vamos a estirar el tendón. No todos los pacientes pueden hacer esa maniobra. Entonces, otra maniobra que se puede realizar es pidiéndole al paciente que mueva el brazo hacia atrás, como si fuera a tomar la bolsa, o a meterla en la bolsa posterior del pantalón. Entonces, ahí esa maniobra modificada también se valora la decisión del supraespinoso.
Perdón, si el paciente no puede realizar esta maniobra, bueno, simplemente le pedimos que mueva el brazo hacia atrás y que tome con su palma, que se agarre la cintura. ¿Sí? Eso en el taller lo vamos a ver, sí, que trate de tomar la cintura o donde estuvo en alguna ocasión la cintura. Ahí es donde va a poner el brazo y ahí vamos a identificar también la parte insercional. Entonces son diferentes posiciones en que nosotros le vamos a pedir al paciente que mueva el brazo para poder identificar de forma correcta el tendón del supraespinoso. Entonces, para su exploración adecuada, estiramos el tendón. ¿Sí? Entonces vamos a hacer más evidente cuando existe alguna ruptura y vamos a ver su patrón fibrilar. Sí, ya veíamos el patrón fibrilar característico del tendón, sí, en donde vemos de arriba hacia abajo el músculo deltoides, el espacio bursal, el tendón del supraespinoso, la parte de cartílago articular y la cortical ósea. Todo eso lo debemos de visualizar y de tener en nuestra mente cuando nosotros veamos un tendón del supraespinoso. A diferencia del tendón del supraescapular, que se inserta en la tuberosidad menor, este tendón junto con el infraespinoso y el redondo menor se originan en la región escapular posterior. Sí, entonces, al verse, al tener su origen en la región escapular posterior, sus fibras se insertan en la faceta superior media inferior de la tuberosidad mayor. El supraescapular, al originarse en la región escapular anterior, ese se va a ir hacia la tuberosidad menor, ¿de acuerdo? Entonces, estas diferentes facetas que les estoy mencionando nos sirven de marcador anatómico al momento de que nosotros queramos visualizar o veamos las uniones osteotendinosas, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de las inserciones osteotendinosas, así que aquí estamos observando, es otro esquema también en donde estamos identificando la faceta anterior, la faceta media y la faceta posterior, ¿sí? En donde se insertan los diferentes tendones, supraespinoso, infraespinoso, redondo, menor. Entonces, faceta superior, faceta media, faceta inferior. Y en la tuberosidad menor, antes la vemos en esta zona, el tendón del supraescapular, que tiene su origen hacia la región anterior de la escápula, y esos tres tienen su origen en las fosas posteriores de la escápula, de la fosa supraespinosa, el supraespinoso, de la fosa infraespinosa, el infraespinoso y el redondo menor, ¿de acuerdo? Bueno, el supraespinoso también es importante señalar cuando hablemos de footprint o cuando nos escuchamos hablar del footprint, bueno, ahí debemos de identificar bien todas las diferentes fibras que tiene el supraespinoso. Debemos identificar el cable rotador. Debemos saber que hay fibras del supraespinoso y del infraespinoso que están compartiendo, son las que se comparten fibras de uno con otro. Por eso hay ocasiones se rompe el supra y se rompe el infra también, porque hay fibras del infra que pasan por donde está el supra, al igual, perdón, al igual que hay una aponeurosis del supraespinoso que tiene fibra que pasa por encima de lo que es de la parte intracapsular del bíceps y se insertan en la tuberosidad menor. Entonces son fibras superficiales que forman el techo de esa zona intracapsular. Entonces, son esas fibras superficiales que les digo que se encuentran en la parte anterior de la faceta superior de la tuberosidad mayor y van hacia la parte superior de la tuberosidad menor. Entonces, eso hay que tener cuidado cuando estamos visualizando esta zona. Y tiene sus fibras profundas, sí, que esas fibras profundas son las que, es así, van hacia el interior de la cápsula articular a nivel del ligamento semicircular capsular y se insertan en el hueso a través de este ligamento. Ahora, algunas fibras forman una capa muy delgada por debajo del infraespinoso, que es lo que les comento, y cubren el área creciente del
el manguito rotador. Entonces, cuando se rompe en esta zona, puede romper supra e infraespinoso, y debemos de tomar en cuenta esto. Aquí estamos viendo capas superficiales, ¿sí? Del supra, que viene hacia la tuberosidad mayor y hacia la tuberosidad menor, ¿sí? Donde se inserta el tendón del subescapular. Por aquí viene la corredera bicipital, que está en azul. Esta es la tuberosidad mayor. Ese es el tendón infraespinoso. Entonces, hay capas profundas del supra que están en relación con capas superficiales del infraespinoso, ¿sí? A nivel de la inserción del tendón en la tuberosidad mayor. Entonces, debemos de conocer también este detalle cuando nosotros estemos realizando el estudio. Después vamos a valorar el tendón, bueno, de forma dinámica, ya lo saben, valorar pinzamiento, así como les mostré las posiciones. Bueno, también vamos a hacer movimientos dinámicos, ¿sí? Para ver si se está pinzando o no, moviendo el brazo, pidiendo que haga una elevación, que haga este movimiento por el transductor en posición. Vamos a valorar pinzamiento. Todo esto lo vamos a ver en el taller, que también va a estar un poco más adelante. El tendón del infraespinoso tiene su origen en la cara posterior de la fosa infraespinosa. Corre hacia la cara inferior de la espina y sobre la cara profunda de la fascia que lo está cubriendo, y tiene un tabique fibroso ecogénico que lo separa del redondo menor. Entonces, también se encuentra en la fosa infraespinosa. Cuando les pregunten qué estructuras forman la fosa infraespinosa, bueno, superficialmente el músculo deltoides, después el infraespinoso, y más posterior y lateral el redondo menor. Entonces, después se va a extender, va a ir corriendo desde esas fibras miotendinosas, y vamos a visualizar posterior a estas a lo que es el labrum glenoideo y después articular glenohumeral. Se los explico. Y aquí ya estamos llegando a lo que es la inserción, ¿sí? De la unión miotendinosa. Esto corresponde con el infraespinoso. Aquí lo estamos viendo superficial, unión miotendinosa, y corriendo hacia lo que es la faceta media de la tuberosidad mayor. Posterior, aquí vemos una fascia y vemos el tendón infraespinoso. Si nosotros, perdón, tendón redondo menor. Si nosotros vemos esta imagen anécoica, corresponde con la arteria articular y la corticalosa. Si nos seguimos corriendo posterior, como estoy mencionando acá arriba, vamos a caer a lo que es el labrum glenoideo, que es este triangulito, y a la articulación glenohumeral. ¿Sí? ¿De acuerdo? Son las estructuras que nosotros vamos a estar identificando en todo momento. Bueno, aquí estamos viendo un eje corto de la fosa infraespinosa, en donde estamos identificando el infraespinoso, el redondo menor, por encima el músculo deltoides. ¿Cuál es nuestro marcador óseo principal? La espina de la escápula, que es esa imagen ecogénica. Del borde lateral de la espina de la escápula estamos identificando la fosa infraespinosa, y del borde medial la fosa supraespinosa. ¿Qué vamos a identificar en la fosa supraespinosa? El músculo trapecio más superficial y el tendón y el músculo supraespinoso más profundo, ¿sí? Abarcando prácticamente toda esa fosa. Entonces, nuestro marcador anatómico para diferenciar ambas fosas es la espina de la escápula, ¿sí? Después vamos a llegar hacia la inserción, donde vemos que se inserta. Todo esto corresponde con la faceta media de la tuberosidad mayor, y vemos la parte tendinosa, la unión miotendinosa, que es esta zona de aquí, y toda la parte tendinosa del infraespinoso. ¿Sí? Aquí lo podemos ver de forma correcta, ¿sí? Entonces, este músculo se encarga junto al supraespinoso de la estabilidad de la articulación glenohumeral, ¿sí? Aparte de descender la cabeza del húmero. Por eso es que un signo indirecto de ruptura del supra es presente elevación de la cabeza humeral pegando sobre el borde acromial. Entonces, en forma dinámica, sus fibras inferiores van a llevar a cabo lo que es la rotación externa, ¿sí? Y sus fibras superiores, junto con el supraespinoso, van a deslizar la cabeza humeral en la ABD, ¿sí? Entonces, esa es la función que
que conlleva o que tiene este músculo. Aquí estamos viéndolo en eje largo, estamos a nivel de la fosa, en donde estamos viendo el redondo menor. Todo esto corresponde con el redondo menor. Este de acá arriba es el infra y todo esto de acá arriba es el músculo del deltoides, ¿sí? Entonces, está por debajo del infraespinoso en la fosa infraespinosa, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo un ejemplo del redondo menor, igual llegando hacia la faceta inferior de la tuberosidad mayor. Ese no es un marcador anatómico, esa es la faceta inferior y ya estamos llegando, si se fijan, a la parte de la articulación glenohumeral donde se encuentra el labrum. Entonces, esta es la unión miotendinosa del redondo menor, la parte tendinosa insercional de este músculo y la faceta inferior de la tuberosidad mayor. Y si me voy a esta otra imagen, de su lado derecho, vemos toda la parte muscular del infraespinoso, llegando casi a la zona de la unión tendinosa, pero vemos la articulación glenohumeral, que aquí le estamos identificando. Esta imagen triangular ecogénica que se observa corresponde con el labrum glenoideo, es esta estructura que estamos observando, y la articulación glenohumeral. Vamos a hacer maniobras dinámicas para ver cómo se está comportando ese labrum glenoideo en todo momento. Sí, este labrum es una estructura fibrocartilaginosa que nos permite ampliar lo que es la fosa glenoidea para que tenga una mejor articulación la cabeza femoral, ¿sí? Entonces, es una imagen triangular, ecogénica, como el menisco, el fibrocartílago, se lo vamos a ver igual, ¿sí? Una imagen triangular ecogénica en el espacio articular. El labrum es el que le va a dar estabilidad tanto estática como dinámica a lo que es la articulación del hombro, y tiene algunas características ecográficas que debemos de visualizar siempre. Es una imagen triangular ecogénica. Tiene una ecogenicidad homogénea. Sus contornos son regulares y bien definidos y se encuentra adherida a la cortical glenoidea, adyacente a lo que es el contorno de la cabeza húmeda. Entonces, una imagen triangular, aquí la vemos, sus contornos bien delimitados, pegado a lo que es la cortical en el espacio articular. Sí, esto corresponde con el labrum glenoideo, que lo debo de identificar. No es el estudio para visualizar labrum. Normalmente, si tú quieres visualizar lesiones del labrum, tienes que pedir una resonancia magnética. Nosotros solamente vemos esta región del labrum, que es la región postero superior. O sea, es prácticamente una muy pequeña parte de lo que es el labrum en general. Entonces, de ahí que si buscas lesiones del labrum, te tienes que ir directamente a buscar, a pedir una resonancia magnética para su adecuada visualización. Y por último, caemos a lo que es la escotadura espinoglenoidea. Ahí de donde estamos en el labrum, nos movemos un poco medialmente oblicando el transductor y subiendo un poco, y vamos a caer a esta pequeña depresión cortical a nivel de la escápula, que corresponde con la escotadura espinoglenoidea. Este es el sitio a través del cual va a descender el paquete neurovascular en dirección hacia la fosa infraespinosa, en donde se encuentra el nervio supraescapular. Entonces, vamos a hacer intervencionismo en esta zona. Bueno, debes de tener en cuenta que por ahí pasa este nervio, que en ocasiones se llega a afectar. Sí, es como lo vamos a ver por ecografía. Vamos a ver una pequeña escotadura, ¿sí? A nivel de la escápula, siguiendo de este lado, todo esto es redondo menor. De este lado quedó el labrum, la región glenohumeral, y va a caer a esta escotadura, en donde, si vas a poner doble color, vas a identificar lo que es la arteria y a un lado el nervio. ¿Sí? Son las estructuras que debes de visualizar, ¿sí? El nervio supraescapular. Entonces, esto corresponde con básicamente, lo más corto que puede mostrar de una exploración normal del hombro, ¿sí? Donde debemos de visualizar desde lo que es corredera bicipital, ambas tuberosidades, tendón pectoral, tendón subescapular, articulación acromioclavicular,
la bursa subacromial deltoidea, tendón del supraespinoso, maniobras dinámicas tanto para el bíceps subescapular y supraespinoso, ¿sí? Y tendón infraespinoso, músculo infraespinoso redondo menor, y labrum glenoideo y espina glenoidea. Básicamente con esto abarcamos prácticamente en la mayoría de la exploración del hombro. Entonces, con esto terminamos esta primera charla. Les dejo para cualquier cosa mis redes sociales. Que tengan buen día.